¿Qué tal? Una disculpa, tuvimos un detalle técnico con la plataforma de transmisión en vivo, pero estamos de regreso. En 2 minutos está por aquí Hugo Vergara, quien me va a estar acompañando en esta transmisión. Muchísimas gracias por su paciencia. En un momento retomamos la presentación y el mensaje, obviamente. ¿Qué tal, Hugo? Listo, aquí estamos, Oscar. Un glitch técnico, pero afortunadamente ya recuperamos la transmisión y por lo que entiendo ya podemos estar eh, nos pueden ver bien en LinkedIn. Pues bueno, de nuevo, soy Oscar Lascano, director general en ASLO, expertos en seguridad telefónica, y me acompaña Hugo Vergara, director de desarrollo de negocio para todos los productos que tienen que ver con colaboración, información y comunicación en ICUSI. Gracias, Hugo. Comentabas que acaba de terminar la Convención Nacional Bancaria y que se compartieron datos importantes en pro de las personas que nos van a estar viendo. Retomemos ese tema, por favor. Sí, es correcto, Oscar. Y bueno, primero que nada, sí, muchas gracias. Ahí tuvimos unos detalles, pero bueno, ya estamos aquí de vuelta. Te comentaba que la semana pasada se llevó a cabo la Convención Nacional Bancaria número 85, que después de 2 años, pues debido a la pandemia no se pudo tener de manera presencial, sino se fue virtual. Hubieron muchos temas de los cuales hablaron, pero finalmente hay dos de gran relevancia para el día de hoy, para nosotros, que es la inclusión de la banca móvil, es decir, todo esto que está haciendo que nosotros como consumidores tengamos más acceso a la información, a utilizar estos servicios bancarios. Y el segundo punto fue la seguridad. Son temas muy importantes y pues obviamente no es para más, ¿verdad? Pero déjame te comento un dato, Oscar. La Asociación Mexicana de Ventas Online publicó un estudio desde el 2022, donde el 82% de las personas que aún no compran por Internet desean mayor seguridad para animarse a hacerlo y no solo por eso, sino que las tarjetas de débito, las tarjetas de crédito son los mecanismos preferidos para pagar. Pero las cifras oficiales del último trimestre de 2021 se registró un monto total reclamado por 16,732 millones de pesos, que más o menos vienen siendo como unos 800 millones de dólares, de los cuales el 70% corresponde a posibles fraudes. ¿Cómo ves, Oscar? Pues es un monto importante, pero lo más interesante a rescatar es que mientras las empresas y los clientes se mueven hacia estos canales, y ahorita vamos a ver más o menos en qué dimensión lo están haciendo, eh, también la delincuencia se está moviendo hacia ese lado, ¿no? Y ese es uno de los objetivos de esta charla, poder entender cómo es que podemos colaborar como usuarios, como empresas de estos sectores tan importantes de comercio electrónico y de transacciones bancarias, y también como empresas especialistas en los sectores que están en medio para que todo eso suceda. ¿Cómo coadyuvamos para que cifras como, por ejemplo, las que reporta el INEGI, en donde el 91% de las extorsiones que se reportaron fueron telefónicas, y en donde a raíz de los cambios de hábitos en los últimos 2 años, el fraude al consumidor eh, se coloca como el número 2 de los 3 crímenes de mayor incidencia en el país? Y es una realidad que no es distinta de otros países de Latinoamérica. Lo que vamos a platicar hoy tiene una aplicabilidad prácticamente en todo el mundo, con las particularidades de cada región, pero en las áreas que nos ocupan a nosotros, que es México y Latinoamérica, sin duda los patrones de consumo, los patrones de comportamiento, tanto de usuarios como de criminales, y también lo que hacen las empresas en medio para protegerse, tenemos muchos factores en común. Ahora, hay muchas sesiones que hablan del problema y que hablan de la amenaza, que tratan de alertar. Y a mí me parece que del problema y de la alerta se ha hablado suficiente. Digo, en términos de concientización nunca es suficiente, pero para esta sesión que está dirigida a los que son responsables de la experiencia del cliente, de gestionar las aclaraciones, de gestionar la incidencia del fraude, de optimizar el gasto en múltiples frentes, eh, tenemos como objetivo comunicarles que la protección telefónica como estrategia y como proyecto es rentable, y un ejercicio
comúnmente utilizado en las esferas de directores, de gerencias, a la hora de aprovechar el presupuesto que se tiene, es justamente pues poner a pelear entre proyectos para ver cuál es el que se va a ejecutar y es el que cuál nos va a permitir alcanzar aquellas métricas de desempeño que obedecen al cumplimiento de los objetivos estratégicos que nos ha planteado la alta dirección. Y los proyectos de ciberseguridad y de seguridad digital, si bien son importantes, también pelean por presupuesto con los proyectos de marketing, pelean presupuesto con los proyectos de desarrollo de negocio, de recursos humanos, de obviamente procesos y operaciones, etcétera. Y el objetivo de esta sesión es precisamente demostrar cómo la protección telefónica o la seguridad telefónica cumple con esa característica que deben de tener los proyectos que se seleccionan. Es decir, se seleccionan aquellos que tocan directa e indirectamente la mayor cantidad de métricas de desempeño dentro de diferentes áreas, porque son los que una vez que se les invierte puede derivar mejoras en las diferentes aristas de lo que es importante para el negocio, ¿no? Y este instrumento, que es obviamente un instrumento de uso común desde hace muchos años, lo que es el Balance Scorecard o el cuadro de mando integral. Y lo que les vamos a platicar hoy es cómo dentro de las 4 áreas importantísimas que representa este cuadro de mando integral, lo que son finanzas, lo que son clientes, aprendizaje y procesos, cómo hallazgos que les vamos a presentar el día de hoy de qué implica de pronto empezar a proteger a los clientes contra llamadas y mensajes falsos, cómo podemos derivar mejoras sustanciales para las áreas que vamos a presentar, ¿no? Entonces, eh, el objetivo de esta sesión es precisamente conocer cómo un proyecto de protección telefónica beneficia a las 4 áreas de este cuadro de mando integral. Y para empezar, pues yo creo que conviene que hablemos de algo que, por ejemplo, en el sector de protección de datos personales es muy importante, no tanto así en seguridad digital, pero el marketing, ¿no? Hugo, tal vez quieras entrar en materia hablando de un poquito de estas cosas que son importantes para las áreas de Sí, marketing. Oscar. Sí, Oscar, fíjate que sí, digo, marketing está tomando un papel muy relevante dentro de todas las organizaciones, porque como sabemos, estamos en un mundo digitalizado, muy acelerado, y obviamente todo nos llega a través de dispositivos móviles o de la parte digital. Entonces, hablando en materia ya en temas de marketing, las empresas a través de esta dirección tienen entre sus objetivos estratégicos, pues primero que nada, obtener más clientes, ¿no? Pero segundo, también conservar los que tienen. Además de eso, lograr que el valor de tiempo de vida de esos clientes sea mayor, obviamente para que te compren más, para que puedan consumir tus productos y servicios. Es decir, que gasten más en ellos. Pero ¿cómo ayuda la protección telefónica para que esto se cumpla? Mira, hubo un estudio que publicó un autor que, por cierto, es el co-chair en la Universidad de Harvard de un programa que se llama Driving Digital Strategy, que es un programa en donde van los ejecutivos que quieren conocer todas las metodologías y las mejores prácticas para llevar una estrategia digital a buen puerto. Él publicó un libro, es coautor de un libro que se llama Managing Customers as Investments o manejar a los clientes como si fueran inversión. Y dentro de las diferentes cosas que publicó este hallazgo que les voy a compartir, que es bien interesante. Las áreas de marketing, dentro de sus varias misiones, hay 3 sobre las que invierten mucho. Uno es conservar a los clientes, es decir, retenerlos. Y es curioso que a veces muchas empresas buscan esa retención cuando el cliente ya te está cancelando. Es decir, si tú te ubicas en un centro de contacto, cuando quieres cancelar, te transfieren al departamento de retención para ver cómo te quedas, ¿no? Entonces, que no se vaya el cliente. Segundo, que cuando el cliente esté siendo tu cliente, valga la redundancia, pues si se va a gastar 10 pesos, que de esos 10 pesos tú tengas un mayor margen, ¿no? Y ahí implican pues mejoras operativas, etcétera. Y finalmente, la captación de los clientes, que es donde normalmente vemos campañas muy creativas y muy agresivas, particularmente en lo que tiene que ver con centros de contacto,
con el objetivo de tener cada vez más clientes. Las empresas están trabajando muy de la mano con todo lo que tiene que ver con presencia en línea, con estrategias de crecimiento para que pues todo ese dinero que ponen traiga muchos clientes y por tanto el valor de lo que me costó traer cada cliente, pues si traje muchos, pues se va a hacer menor, si traje pocos, pues mi cliente va a ser mayor. Pero bueno, este estudioso, Sunil Gupta, encuentra que cuando tú seleccionas una estrategia de marketing que mejora un punto porcentual tu retención, ese punto porcentual tiene un impacto en el valor de vida del cliente, que es todo el dinero que te dejó, digamos, un cliente mientras fue tu cliente, 5 veces más grande que el mismo punto porcentual de mejora en estrategias que aumentan el margen y hasta 50 veces más de un punto porcentual de optimización cuando quieres disminuir los costos de adquisición de cliente. ¿Y por qué lo menciono? Porque este hallazgo se concatena con uno segundo. Eh, una conclusión a la que llegó otro estudioso, que ahorita lo voy a mencionar, nada más quiero repasar bien esto. 1% de retención tiene un impacto 5 veces mejor sobre el valor de vida del cliente que el mismo punto de mejora en el margen y hasta 50 veces más sobre el valor de vida del cliente que nada más un punto porcentual en la disminución del costo de adquisición. Entonces, qué fue lo que pasó? Pues resulta que hay un doctor, Raúl Telang, que es un investigador de la Universidad de Carnegie Mellon y hace un análisis de una muestra de 500,000 usuarios bancarios en un periodo de 5 años. Y de esos 5,000, 20,000, y estoy dando cifras cerradas, obviamente no fueron exactamente las 20,000, fueron víctimas de fraude. Y este estudio, que se llama, lo tengo por aquí, déjame ponerlo, está aquí abajo, es Security, Fraudulent Transactions and Customer Loyalty. Aquí abajo estamos poniendo la fuente de ese estudio, que es interesante leerlo. Pues él determina a partir del comportamiento de todos estos usuarios que fueron víctimas de fraude, que siempre que la institución no pudo explicar el origen del fraude y no pudo demostrar acciones concretas para evitar que les volviera a suceder, aún que le pagaron el monto del fraude, es decir, que los indemnizaron, los clientes cancelaron. O sea, cancelación es lo opuesto a retener al cliente. Entonces, si entendemos la protección telefónica como la posibilidad, uno, de prevenir que el cliente tenga un fraude, pero vamos a pensar que por razones de omisión de parte del cliente cae en el fraude. Si el banco puede explicar cómo fue ese fraude, que es una de las bondades que te da un servicio de protección telefónica, y además puedes explicar qué es lo que estás haciendo para evitar que vuelva a suceder, que también es otra de las bondades de protección telefónica. Y bueno, hoy no nos alcanza el tiempo para hablar de todo lo técnico, pero vamos a quedarnos con este concepto. Automáticamente invertir en protección telefónica es estar invirtiendo en retención de cliente. Y si retomamos el hallazgo anterior, en donde invertir en retención tiene un impacto 5 veces mayor que estrategias que invierten para mejorar el margen, o 50 veces más grande que estrategias que buscan reducir el costo de adquisición. Entonces, tiene mucho sentido pensar que la protección telefónica aporta positivamente a una de estas métricas tan importantes en el departamento de marketing, ¿no? Exacto, Oscar. Y fíjate, hablando de retención, la experiencia del cliente resulta muy importante y las empresas se toman muy en serio esta misión de brindar experiencias inolvidables, las experiencias que le denominan las wow, donde superan la expectativa del usuario en cuanto a tus productos o servicios, ¿no? Sí. Y de hecho, dentro de esa experiencia que los clientes buscan, el 85, el 85% de los clientes creen que los bancos, las tiendas o los establecimientos son los principales responsables de cuidar tus datos. ¿Cómo ves ahí, Oscar? Pues mira, todos estos clientes eh, le cuestan al banco más o menos estos costos de adquisición. Entre 200 y $500 los clientes personas, es decir, como nosotros que tenemos una cuenta de banco, que tenemos un préstamo, que Y tenemos tu un crédito, consumer. etcétera.
y hasta $1,700 a una persona moral, es decir, una persona que te va a contratar un fondo de inversión, que te va a dejar manejar sus nóminas, etcétera, ¿no? Entonces, eh, uno de los beneficios, hablando de este tema de la experiencia del cliente, antes de entrar un poquito en el detalle de eso, es que desde el punto de vista de marketing, protegerlos y que se queden es hacer que tengas la oportunidad de que este costo de adquisición sea muchísimo más rentable. No es lo mismo gastarte $500 en un cliente que antes de que sea rentable, es decir, antes de que decida empezar a mover su dinero en el banco, antes de que decida empezar a comprar todo en tu plataforma de comercio electrónico, se vaya por desconfianza o porque le intentaron hacer un fraude y ustedes no se lo pudieron explicar el por qué, ¿no? Ahora, en ese sentido, de la estadística que presentabas del 85% que piensan que la responsabilidad es del banco, vale la pena señalar, y de nuevo trayéndolo al contexto de protección telefónica y del cuadro de mando integral, una posibilidad de hacer más rentable la estrategia multicanal. Las empresas buscan estar por como sea, WhatsApp, Facebook, teléfono, chat, correo electrónico cerca del cliente para venderle o para cobrarle o para alertarlo. Principalmente son esas tres cosas. Pero el Instituto Mexicano de Teleservicios, en un estudio de centros de contacto que publica cada año y que son la autoridad, porque tienen más de 15 años haciéndolo, estudiando el sector, reporta que aunque los canales digitales van avanzando en adopción, el teléfono se sigue estando presente en el 97% de las interacciones. Mientras existe una crisis de llamadas y de mensajes falsos o de spam, que lo que está haciendo es exacerbar la desconfianza y lo que pasa es que cuando suena tu teléfono no contestas. ¿Y qué pasa cuando no contestas si el banco quiere o la tienda quiere hablar y contactarte para algo de esas tres cosas? Venderte, cobrarte o alertarte por algo. Pues resulta que si antes te hablaban una vez, ahora te hablan 40 veces. Y eso lo que hace es una bola de nieve de desconfianza y de spam telefónico en donde entran en juego la falta de rigor de las listas negras. Y es en ese proceso en donde el centro de contacto dice, oye, pues si yo quiero contactar con 10 clientes y les tengo que hablar 100 veces a cada uno, entonces necesito más troncales y por lo tanto tengo que rentar más capacidad del proveedor telefónico y por lo tanto tengo un gasto de telecomunicaciones mucho mayor. Y eso, la posibilidad de reducir el gasto en telecomunicaciones como un efecto colateral de establecer una estrategia antifraude con protección telefónica, es también un beneficio importante dentro de este cuadro de mando integral, en donde, como vamos a ver en un momento, estás mejorando ese proceso de atención, que caes en la parte de los, justamente de los procesos, logrando una rentabilidad en el corto plazo, que es uno de los criterios que buscan justamente los stakeholders que aprueban que puedas reportar dentro del mismo ejercicio beneficios de tal suerte que los proyectos puedan tener continuidad. Definitivo, definitivo, Oscar. Creo que aquí ya entra mucho un criterio de rentabilidad, que es el ahorro en telecomunicaciones, ¿no? Es decir, si la protección telefónica te permite filtrar todas aquellas llamadas con un elevadísimo potencial de riesgo, pues necesitas menos para hacer más, ¿no? Y aquí viene ya un impacto positivo a la economía de la institución. Sí, sí, y además el tema de los beneficios al centro de contacto, además déjenme mostrar este slide y si me ayudan a remover déjenme un segundito. Ahí está. Logras un mayor contacto con clientes con menos intentos, porque el establecer un mecanismo de protección telefónica es poderle decir al cliente la mano, en el celular del cliente, si la llamada que está recibiendo es verificada, o sea, realmente la institución o no. Entonces, estableces mayor confianza. Pero además, en términos de protección telefónica, el cumplimiento de los lineamientos de las personas a las que no les tienes que llamar por ley, es decir, la Conducef y la Profeco en México y en otros países de Latinoamérica, las instancias que cuidan al consumidor y que regulan a los usuarios, a la actividad de los usuarios financieros,
hay un lineamiento legal, una obligación de no llamarle a la gente a la que no le quieres llamar. Y la protección telefónica también pasa por cumplir. O sea, la protección telefónica no nada más es para el usuario final, es también para las empresas. Cuando tú cumples con estos lineamientos, evitas multas millonarias. Si un cliente que está inscrito en estas listas le hablas y resulta que el cliente tiene el tiempo y la voluntad de ir a poner una denuncia y demuestran que como institución de comercio o de servicios financieros no cumples, las multas exceden el millón de pesos. Y es en donde nuestro eslogan de una llamada puede costarte más que invertir en seguridad telefónica cobra mucho sentido, Total. porque de pronto un cliente que decide denunciar, que por cierto hay muchos, varios casos de éxito compartidos, por cierto, entre ICUS y ASLO al respecto, han tenido que cubrir 2, 3 millones de pesos en llamadas que, bueno, por omisiones no se cumplieron, ¿no? Entonces, la disminución del gasto es parte de la rentabilidad de la estrategia multicanalidad, pero también el evitar violaciones a estos lineamientos aporta muchísimo al bottom line del departamento de tecnología en las instituciones, ¿no? Definitivo, Oscar, definitivo. Oye, pues fíjate que también dentro de la convención, yo quiero rescatar una mención que hicieron dos personajes muy importantes. Uno de ellos es Jean-Marc Mercier, director general de Invex, y también de Marco Ramírez, director general del Grupo Financiero Banorte, donde consideran que la banca, en lo que respecta a la seguridad de información hacia y desde dentro del banco, creo que se está haciendo bien, hay mecanismos, se están protegiendo, pero en segundo término está la ingeniería social, que obviamente es engañar al cliente para poder cometer ese tipo de fraudes. Esa asignatura está pendiente y es donde radica uno de los mayores riesgos que el día de hoy se está presentando bastante, digo, internacionalmente, ¿verdad? Yo coincido en que el sector, estas grandes empresas que tienen millones de clientes, eh, invierten unas enormes cantidades de recursos financieros y humanos para cuidar los datos, la información, los sistemas, la integridad, la disponibilidad, pero de lo que está dentro de tu control. O sea, y digo, si nos escucha alguien de la ciberseguridad, pues ya sabemos que los perímetros ya se desaparecieron, que ahora está en la nube, pero bueno, conceptualmente sigue estando dentro del control el mantener toda tu arquitectura asegurada, actualizada, gestionada de la mejor manera, con apego a estándares, etcétera. El problema de lo que tiene que ver con el abuso a los usuarios, eso sucede fuera del alcance de las capacidades de ciberseguridad o de seguridad digital de las instituciones. O sea, yo ahorita podría recibir una llamada de alguien que me quiere engañar, haciéndose pasar por la empresa más importante del sector que tú me quieras decir. Y esa empresa más importante, ni sus ejecutivos, ni sus directores, ni la policía, ni nadie está enterado de que me está hablando ese defraudador. O sea, opera completamente ajeno, ¿no? Y con la voluntad que tienen estos defraudadores para hacerse pasar cada vez más exitosamente por las empresas, clonando grabaciones, aprendiéndose los scripts. Sabemos que son personas trabajando en estos pseudocentros de contacto dedicados al crimen, pues resulta imposible de pronto para los sectores no hacer algo más allá de alertar y de la concientización, ¿no? Y este justamente es uno de los beneficios de la protección telefónica en lo que tiene que ver con la gestión de las aclaraciones. Ahora, ¿por qué es importante la gestión de las aclaraciones? Porque si tú le das la posibilidad a tus clientes de no caer en estos fraudes, lo que la suite de protección telefónica que ofrecemos en ASLO y en ICUSI le permite a tus clientes neutralizar ese intento, es decir, no caer. Hay muchos ejemplos para ilustrar esto, pero a ver, si no quieres hablar con un defraudador, alguien muy simplista diría, pues no le contestes, ¿no? Pero dice la persona, pero ¿cómo yo sé que si es el defraudador o no? Bueno, justamente esa certeza que necesitas es la que entrega la suite de protección telefónica. Entonces, ¿qué beneficios tiene? Reduces la incidencia de aclaraciones por phishing, que es el engaño telefónico,
y por smishing, que es el engaño por mensaje de texto. Ya aquí hay algo muy importante que resaltar. Publicaban recientemente que los defraudadores cada vez se hacen más sofisticados y yo sostengo que lo que hacen es que se vuelven más abusivos una vez que el cliente cae en su trampa. Es decir, antes te preguntaban un dato, hoy llegan a instalar cosas en tu computadora y en tu teléfono para pues ya quedarse ahí robando todo lo que tienen que robar. Pero fundamentalmente lo hacen porque decidiste hablar con ellos o porque no le diste las herramientas a tus clientes para darse cuenta que no tendrán que hablar con ellos. Entonces, esa es la propuesta de valor de la protección telefónica, simplemente evitar que caigan en el engaño con las herramientas que ofrecemos. Segundo, reducir los tiempos de resolución de las aclaraciones al demostrar la no responsabilidad de la institución. Cuando tú como institución dices, yo estoy adoptando todas las medidas que existen respecto a los estándares, al manejo de la información dentro, pero también fuera, a través de una estrategia de protección telefónica, yo te puedo demostrar que te alerté que la persona que te hablaba no era yo y tú aún así decidiste continuar con la conversación a pesar de todas las alertas y las medidas en tiempo real que tienes, yo puedo demostrar que no tuve responsabilidad. El poder acortar ese tiempo de resolución y evitar que las aclaraciones escalen a las instancias que protegen al cliente, ya sea como consumidor o ya sea como ciudadano respecto al cuidado de sus datos personales, representa ahorros importantísimos. Litigar un caso de supuesta violación a los lineamientos de protección de datos personales en México puede costar entre 300,000, 1,000,000 o más de pesos, y puede ser un proceso que puede durar hasta 5 años, porque obviamente la institución quiere demostrar que pues no fue una omisión de ellos y el cliente quiere demostrar que pues el que le habló se hizo pasar por el banco. Entonces, ¿qué pasa? Como la protección telefónica que permite suavizar muchísimo esa aclaración y si lo ligamos con los aspectos de retención y los aspectos de poder explicarle al cliente y cumplir con estos criterios que demuestran las investigaciones que se han hecho, resulta muy beneficioso para la operación. Finalmente, obviamente, el ahorro en el gasto administrativo. No es lo mismo tener pocas aclaraciones y 3 personas que atiendan las pocas aclaraciones que hay, a tener que dedicarle recursos humanos, entrenamiento, infraestructura, a un nivel cada vez más creciente de aclaraciones a causa de este tipo de engaños, ¿no? Que a lo mejor no todo el engaño se dio en el teléfono, a lo mejor cayeron en una página, pero sí partieron de un mensaje, o sí empezó en la llamada y terminaron en un robo de cuenta de WhatsApp. Eso es lo que permite evitar la protección telefónica. Definitivo, Oscar. Y fíjate, para ir cerrando la pinza, ya hablamos de la infraestructura, de los beneficios, de la seguridad, los mecanismos, pero al día de hoy está habiendo o se tiene mucha concientización, que es muy importante. Y por ahí hemos visto campañas de pues, todos los proveedores de servicios financieros a través de correos electrónicos, "Hey, no contestes llamadas que no conoces, no pedimos información sensible, si te llaman alguien, no des información". Inclusive hay un video por ahí de la Asociación Nacional de Bancos de México que, pues, también llama a que tengamos conciencia, ¿no? Esas campañas, pues, de alguna manera funcionan, están ahí presentes para evitar caer en fraudes, pero algo más está faltando, porque no es suficiente. Sigue habiendo todavía, incidencias de fraude a través del teléfono. ¿Qué está faltando? Mira, yo creo que lo que hace falta es ponerse en sintonía con los consumidores respecto a la realidad de la inseguridad que vivimos. Es decir, las condiciones de inseguridad no van a cambiar. O sea, los grupos que se dedican a hacer todo este tipo de actividades criminales van a seguir no sé por cuánto tiempo más. Pero lo que se tiene que lograr es justamente es este concepto que les comparto hoy, que es el rapport antifraude. Este tema de rapport se utiliza mucho en lo que tiene que ver con liderazgo, en la gestión de equipos, eh, la persuasión para el logro de objetivos, pero en lo que tiene que ver con la narrativa de la prevención y de la concientización,
en la opinión del grupo de trabajo que represento, hace falta darle un twist a esa comunicación. Es decir, si yo logro comunicar a mis clientes que mis productos digitales son seguros y lo puedo demostrar con una estrategia de protección telefónica como la que nosotros promovemos, eh, es muy distinto a decirle: "Oye, cuidado, te van a robar, alerta a las 24 horas", a decirle: "Oye, mis productos son seguros, te ofrecemos la posibilidad de distinguir una llamada falsa, te ofrecemos la posibilidad de validar la autenticidad de un mensaje en la palma de tu mano, eh, porque está sucediendo esto, logras no espantar al usuario y posiblemente lograr una mejor comprensión de lo que sí tiene que hacer y de lo que no tiene que hacer, de una manera prácticamente transparente". Entonces, cuando tú logras este rapport antifraude, rapport, que es una palabra de origen francés que significa, entre líneas, ponerte en la misma sintonía del otro, que no es ser empático, ni tampoco simpático, ni nada por el estilo, simplemente poder apreciar la misma realidad con los mismos ojos, te permite uno lograr la responsabilidad compartida. Es decir, lograr que la gente en las próximas estadísticas que se tomen, que no sea el 85 o el 90% de las personas que creen que lo tiene que hacer el banco o la tienda, sino que empecemos a ver que las personas se hacen más responsables. Segundo, comunicar la solidez de los productos digitales, que es muy importante, porque hoy anuncias tus canales digitales, hay algunos mecanismos de seguridad como la geolocalización, que por cierto, habiendo paréntesis, dio pie a que los abusadores telefónicos te hablaran para quererte engañar, para habilitarla. Eh, y finalmente te permite fomentar una lealtad a la marca por ese sentimiento de cuidado y de pertenencia que logras. Al comunicar, oye, este es mi producto digital, es seguro por la geolocalización, es seguro por la inscripción, es seguro por los 8 passwords que te pido, pero además tiene esta protección telefónica para llamadas y mensajes. Me parece que abraza muchísimo más este sentimiento de que las instituciones con las que compramos se preocupan más, ¿no? Sí, sí, Oscar, y fíjate que eso fue un tema muy muy sonado dentro de esta convención, o dentro de, pues, también lo que estamos viviendo el día de hoy. Y eso también ayuda a cumplir los objetivos de transformación digital, que mucho también está en boga, muchas organizaciones lo están manejando, pero principalmente de los servicios de los bancos. Aunque muchas, personas ya usamos aplicaciones móviles, la gran mayoría, pues, aún no lo hace, ¿no? Entre otras cosas, por desconocimiento, por temor a lo que podría pasar. Y es que esa idea no es necesariamente justificada. El fraude en los canales móviles, en el celular, por ejemplo, es de los que más ha crecido, ¿no? Y que reportan las instituciones financieras. Sí, internacionalmente el fraude en los canales móviles, y hay distintos tipos de fraude, obviamente, es el que más incrementa y la razón es que, pues, es el dispositivo que más traemos en las manos, ¿no? No todas las personas, pueden tener una computadora o se les hace fácil acceder a una computadora, pero la mayoría de las personas tienen un teléfono. Entonces, siendo el teléfono ya una mini compu, pues, obviamente, la ocurrencia del fraude en ese dispositivo, ya sea porque te deja tener llamadas, porque te deja mandar mensajes o porque te deja correr aplicaciones, por las que te tienes que autenticar, obviamente, para poderlas usar, estamos viendo un incremento importante en esas conductas que se dan en el celular. Pero la apuesta de la protección telefónica es precisamente, neutralizar el intento. Es decir, cualquier fraude sofisticado basado en el engaño, o en lo que llaman ingeniería social, comienza con el cliente diciendo que sí a algo. Es muy importante. ¿Y de qué buscamos? Pues que el cliente ni siquiera tenga a quién decirle que sí, para que no caiga en estos temas. Ahora, hay una estadística muy importante que dice que menos del 1% de los usuarios móviles
tienen una sesión de banca en línea durante una llamada telefónica. Y esta estadística se traslada también a tener una sesión de compra en línea. Entonces, si entendemos esta estadística como que la posibilidad de que una persona que tiene una sesión en línea también esté en el teléfono, de que esté siendo víctima de fraude, conviene mucho poder accionar a partir de ese evento. Y, y a lo que nos referimos es a tener una mejor orquestación antifraude en tiempo real. Si partimos de que esta estadística nos indica que la mayoría de las personas que tienen una sesión en línea no están en el teléfono, cuando uno de tus clientes recibe una llamada de un defraudador, hoy no tienes manera de conocerlo. El destino de esa llamada de fraude depende mucho de la suerte y del tratamiento que le dé el cliente y de la persistencia y de la eficacia del defraudador, ¿no? Entonces, eh, cuando un cliente recibe la llamada de un defraudador, con la protección telefónica, esa llamada se bloquea o se avisa al cliente que no debe de contestar. Pero además, en ese momento, tus sistemas antifraude, todo este orquestador que tienen las instituciones para justamente mitigar cualquier otro tipo de fraude, se puede enterar de este evento y puedes disparar otras acciones de prevención. Y eso tiene mucho valor porque las otras acciones de prevención pueden ser no nada más declinar transacciones que pongan en riesgo el saldo de los clientes, sino también avisarle proactivamente a tu cliente, oye, nos acabamos de dar cuenta que recibiste una llamada falsa de un potencial defraudador. Recuerda que no debes de compartir tus datos. O sea, recibir ese mensaje es como recibir un chocolate de la niña que te gusta, ¿no? Es sentir que la institución está al pendiente de lo que puede suceder. Y ciertamente el tener la posibilidad de disparar estas acciones en tiempo real, en su conjunto, cumplen con todas estas estrategias y con todas estas métricas para mantener a raya la incidencia de fraude, elevar la transformación digital, elevar la lealtad del cliente, elevar el valor de vida del cliente, etcétera, por todo esto que hemos explicado, ¿no? Entonces, me gustaría mostrar un resumen de lo que hemos compartido, Hugo, para volver a traer el tema este del balance scorecard o del cuadro de demanda integral en las cuatro áreas estratégicas que este contiene, lo que son finanzas, lo que son clientes, lo que es aprendizaje y lo que son procesos. Hoy hablamos en este live de incrementar el valor del tiempo de vida del cliente a través de una inversión sobre la retención, hacer más rentable el costo de adquisición de clientes, son áreas importantes para marketing. En el tema de procesos, hablamos de gestionar mejor las aclaraciones demostrando la no responsabilidad, reducir el tiempo, hacer más rentable la estrategia multicanal, entendiendo que el 97% de las transacciones siguen pasando por el teléfono, reducir el gasto en telecomunicaciones y hacer que el centro de contacto cumpla con los lineamientos de no llamar, de do not call, y con la reducción de fraude en el centro de contacto, porque hay que recordar que los que son potenciales víctimas de fraude no nada más somos los que estamos afuera consumiendo, sino también los que están adentro atendiendo en la misma llamada telefónica. Entonces, es importante conocerlo. Del lado del aprendizaje, la concientización efectiva y con mejor dirección, tanto internamente como para tus clientes, eh, es una inversión muy, muy rentable. El lograr este rapport antifraude con clientes e institución para tener esa sintonía y que cada vez la responsabilidad sea más compartida, y sobre todo mejorar los protocolos antifraude, lo que sí debe de hacer y no debe de hacer tanto la institución para gestionar esta actividad que se da fuera de con ellos, como los clientes, es muy importante. Y finalmente, en el tema de finanzas, la rentabilidad de la inversión en el corto plazo se puede medir por lo que explicamos anteriormente, pero también las instituciones financieras invierten con esta visión de disrupción y de innovaciones radicales en lo que tiene que ver con la experiencia del cliente y con la seguridad del cliente.
Y a veces esas innovaciones radicales no pagan en el primer año, no pagan en el corto plazo. Hay que darles un poco más de tiempo, eh, a que maduren y a que empiecen a reportar ganancias en los inclusive en el bottom line de todas las áreas operativas. La seguridad telefónica, la protección telefónica cumple esos 2 criterios. Te permite demostrar innovación radical, porque de pronto tus clientes ya están seguros en celular, tus clientes ya pueden validar un mensaje, una llamada, tus clientes ni siquiera van a recibir una llamada de un que no que cumpla con las características de fraude, pero por otro lado, puedes demostrar el retorno de esa inversión en la mejora en los procesos. Y nos parece a ICUS y ASLO, empresas que están trabajando juntas para acercar los beneficios de este cuadro de mando integral a las empresas, que son razones de peso para que una estrategia de protección telefónica sea parte de los objetivos de las diferentes áreas en pro de sus clientes y por lo tanto en pro del negocio. Muy bien, Oscar, y totalmente de acuerdo. Creo que también dentro de este live la invitación fue hacia demás áreas de las de tecnología. Estamos hablando de las de marketing, las de gestión de riesgos, fraude, porque creo que son las más interesadas, ¿no? En tener claramente esos criterios y cómo le ayudan a sus objetivos de negocio. Obviamente con el paraguas o el gran milestone de transformación digital, banca digital, acompañamiento, retención de clientes, aumento de clientes para más servicios y productos. Entonces, creo que estamos totalmente de acuerdo. Ojalá y esperamos que les haya gustado esta información que se preparó para ustedes. Y bueno, no me queda más que agradecer, Oscar, estar contigo, con todos ustedes, con la audiencia, y muy contento, ¿no? Muchas gracias, Hugo. Gracias a todos por su atención. Vamos a estar compartiendo en un post en los minutos posteriores el documento, el white paper que justamente dio origen a esta charla, criterios de rentabilidad de la seguridad telefónica, que publicamos recientemente, para que parte de la información que platicamos el día de hoy, así como todas las fuentes que sustentan las aseveraciones que compartimos el día de hoy, las puedan encontrar, puedan leer con calma esos documentos y obviamente quiero reiterarme a las órdenes de todos ustedes que tienen como responsabilidad mejorar la experiencia del cliente, reducir la incidencia del fraude, ampliar sus coberturas de seguridad digital para que podamos trabajar con ustedes, ayudándolos a lograr que la estrategia de protección telefónica les aporte los beneficios que hemos compartido hoy. Hugo, muchísimas gracias. Gracias a todos y nos vemos la próxima vez. Muchas gracias, Oscar. Buena tarde a Hasta todos. luego. Hasta luego.